El nacimiento en Wiener-Neustadt, la gélida noche del 24 de diciembre de 1634, las murallas de Wiener-Neustadt, una fortaleza austera enclavada en las tierras bajas de Austria, resistían los embates de un viento helado que arrastraba nieve desde el Danubio. En el corazón del castillo, en una cámara iluminada por antorchas y adornada con tapices de seda bordados con águilas bicéfalas, resonó el llanto de una recién nacida, María Ana de Austria, hija del archiduque Fernando de Austria y de María Ana de España. Llegó al mundo en un momento de gloria y tribulación para la Casa de Habsburgo, la dinastía más poderosa de la cristiandad. Su nacimiento no fue un simple acontecimiento familiar, sino un acto político cargado de simbolismo, un nuevo eslabón en la cadena de alianzas que sostenían el dominio de un linaje que se extendía desde las costas de España hasta las fronteras de Polonia. Los Habsburgo eran los amos de un imperio dividido pero unido por la sangre. La rama austriaca, liderada por el padre de María Ana, Fernando, pronto a convertirse en emperador Fernando III tras la muerte de su padre en 1637, gobernaba el Sacro Imperio Romano, Bohemia y Hungría. La rama española, bajo el rey Felipe IV, conocido como el Rey Planeta, reinaba sobre un imperio global donde el sol nunca se ponía, abarcando las Américas, las Filipinas y vastos territorios europeos. Esta división, nacida en el siglo XVI, cuando los hermanos Carlos y Fernando partieron el legado de Maximiliano había creado una rivalidad latente, pero también una necesidad mutua. Los matrimonios entre primos, tíos y sobrinas eran la norma, un intento de preservar la pureza del linaje Habsburgo, aunque a un costo genético que comenzaba a manifestarse en las generaciones futuras. María Ana fue el producto de una de estas uniones incestuosas. Su madre, María Ana de España, era hija del rey Felipe III y hermana de Felipe IV, un lazo que unía Viena y Madrid en un abrazo de sangre. Su padre, Fernando, estaba inmerso en la Guerra de los 30 años, un conflicto devastador iniciado en 1618 que enfrentaba a católicos y protestantes en un tablero de muerte y diplomacia. La llegada de María Ana, en vísperas de Navidad, fue vista como un presagio de esperanza en tiempos sombríos. Las campanas de Wiener-Neustadt resonaron en la oscuridad, y los cortesanos, envueltos en pieles y terciopelo, se congregaron en la capilla del castillo para el bautismo, una ceremonia cargada de rituales. La niña fue ungida con agua bendita bajo la mirada de su padre, quien, a pesar de sus deberes en la guerra, había viajado desde Viena para presenciar el nacimiento de su hija. Su madre, aún débil tras el parto, observaba desde un trono improvisado, su rostro pálido iluminado por la luz de las velas, consciente de que esta niña no era solo suya, sino de un imperio. El nombre de María Ana, elegido en honor a su madre y a la Virgen María, reflejaba la devoción católica de la familia, pero también la intención de fortalecer los lazos con España. Desde su cuna, la pequeña princesa estaba destinada a ser un puente entre las dos ramas Habsburgo, una pieza clave en las alianzas dinásticas que moldeaban Europa. Los nobles susurraban sobre su futuro: se casaría con un príncipe español, un duque alemán, un rey francés. Nadie lo sabía aún, pero todos coincidían en que su vida no le pertenecería. Mientras las antorchas parpadeaban en la capilla, el eco de las oraciones latinas sellaba el destino de María Ana. Sería una princesa de sangre, pero también una víctima de su linaje. Infancia en el Hofburg. Poco después de su nacimiento, María
Ana fue trasladada al Palacio de Hofburg en Viena, un laberinto de salones dorados, corredores oscuros y jardines que se transformaban en un manto blanco durante el invierno. La corte austriaca era un universo de opulencia y protocolo, donde cada gesto, cada palabra, estaba cargado de significado. María Ana creció rodeada de un séquito de damas de compañía, tutores y sacerdotes que moldearon su mundo desde una edad temprana. A los 3 años, ya se esperaba que caminara con la gracia de una princesa, que inclinara la cabeza ante los embajadores y que recitara oraciones en latín con una voz clara. Su madre, María Ana de España, era una figura distante, ocupada en labores diplomáticas y en la correspondencia con su hermano Felipe IV en Madrid. Fue Frau Caterina, su aya, una mujer severa pero bondadosa, quien se convirtió en la figura materna más cercana para la pequeña princesa. El Hofburg era un refugio y una prisión. Sus jardines, aunque cubiertos de nieve la mitad del año, eran un espacio de libertad para María Ana y sus hermanos. Ferdinand, el mayor, era un niño serio, siempre hablando de batallas y de su futuro como emperador. Leopoldo, el menor, era más delicado, con una inclinación por los libros y la música que María Ana compartía. Juntos, exploraban los senderos de grava, perseguían mariposas en verano o escuchaban a los músicos de la corte interpretar motetes en la capilla. Pero incluso en esos momentos de juego, María Ana sentía el peso de su destino. Los sirvientes susurraban sobre su belleza, su cabello castaño claro que caía en ondas, sus ojos grandes y oscuros que parecían ver más allá de lo que decían, pero también sobre su futuro. ¿Con quién se casará la princesa? ¿Un príncipe español? Tal vez. A los 7 años, María Ana comenzó su educación formal, un régimen riguroso diseñado para convertirla en una reina. Sus tutores, un jesuita erudito llamado Padre Johann y una noble española llamada Doña Isabel, le enseñaron a leer y escribir en alemán, latín y español, el idioma de su madre y de la corte de Madrid. Las lecciones de historia eran un relato glorioso de los Habsburgo, desde Carlos V, que había desafiado a los turcos y a los protestantes, hasta su abuelo Fernando II, que había defendido la fe católica con fuego y espada. Pero también había lecciones más prácticas, como sostener un abanico con elegancia, como bailar una pavana sin tropezar, como sonreír sin mostrar los dientes. Una princesa no es solo una mujer, le decía doña Isabel, con una mirada que mezclaba orgullo y lástima. Es un símbolo, un puente entre reinos. María Ana absorbía estas lecciones con una mezcla de curiosidad y resignación. Le gustaba la música, tocaba el clavecín con dedos ágiles, llenando los salones de Hofburg con melodías de Monteverdi, y la poesía, especialmente los versos de Garcilaso de la Vega que doña Isabel le leía en las noches de invierno, cuando el viento silbaba contra las ventanas. Pero también sentía una inquietud que no podía nombrar, una sombra que crecía con cada año. La guerra de los 30 años, aunque lejana, dejaba su marca en la corte. Los mensajeros llegaban cubiertos de polvo, trayendo noticias de batallas, perdidas o ganadas a duras penas. Su padre, Fernando, estaba a menudo ausente, liderando ejércitos o negociando tratados. En 1642, cuando María Ana tenía 8 años, vio a su madre llorar por primera vez, al recibir una carta que anunciaba la muerte de un primo en España. Aquella noche, escondida tras una cortina, María Ana comprendió que incluso los reyes eran mortales. El compromiso con Baltasar Carlos en 1642,
un embajador español llegó a Louisbourg con regalos que simbolizaban la unión entre Viena y Madrid, joyas de oro incrustadas con esmeraldas, sedas de Granada, y un retrato de Baltasar Carlos, príncipe de Asturias, hijo de Felipe IV. María Ana, escondida tras una cortina en el salón de audiencias, observó cómo su padre y el embajador intercambiaban palabras en voz baja. El retrato, colocado sobre una mesa de ébano, mostraba a un joven de 13 años, pálido, con cabello oscuro y un jubón negro bordado con hilo de plata. Su mirada, aunque solemne, parecía perdida, como si supiera que el peso de la corona era demasiado grande. Más tarde, su madre le explicó que Baltasar era su primo, y que algún día podría ser su esposo. María Ana, de 8 años, sintió un escalofrío. No era miedo, no exactamente, sino la certeza de que su vida estaba siendo escrita por manos ajenas. En 1645, las negociaciones para el matrimonio de María Ana con Baltasar Carlos se formalizaron. La corte de Viena vibraba con rumores. El enlace consolidaría la alianza entre las dos ramas Habsburgo, asegurando la supremacía de la dinastía en una Europa dividida por la guerra. María Ana, ahora de 11 años, aceptaba su destino con una resignación que ocultaba su inquietud. Las cartas entre Viena y Madrid fluían sin cesar, y los embajadores traían más regalos: un collar de perlas, un libro de oraciones encuadernado en cuero, un abanico pintado con escenas de la mitología. El retrato de Baltasar fue colgado en una de las salas de Louisbourg, y María Ana lo observaba a menudo, tratando de imaginar la vida que la esperaba en España. ¿Cómo sería Madrid? ¿Qué sentiría al dejar Viena, su hogar, su familia? Estas preguntas la perseguían en las noches, cuando el silencio del palacio era roto solo por el crepitar del fuego. Pero el destino tenía otros planes. En octubre de 1646, cuando las negociaciones estaban casi concluidas, un mensajero llegó a Louisbourg con el rostro demacrado. Baltasar Carlos, de 17 años, había muerto de viruela en Zaragoza, a pocos días de su cumpleaños. La noticia cayó como un trueno sobre la corte austriaca. Las campanas de Viena doblaron en señal de luto, y los cortesanos, vestidos de negro, llenaron la capilla para rezar por el alma del príncipe. María Ana, que apenas había comenzado a aceptar la idea de su futuro esposo, sintió una mezcla de alivio culpable y confusión. No lloraba por Baltasar, a quien nunca había conocido, sino por la fragilidad de los planes que los adultos tejían a su alrededor. Su madre, con el rostro cubierto por un velo negro, le tomó la mano y le dijo: «Dios tiene otros planes para ti, hija mía». Pero aquellas palabras, lejos de consolarla, la llenaron de temor. Un destino sellado, rumbo a Madrid. El luto por Baltasar Carlos apenas había comenzado cuando llegó una propuesta aún más impactante. Felipe IV, viudo tras la muerte de su primera esposa, Isabel de Francia, y ahora sin heredero, decidió tomar a María Ana como su esposa. La noticia llegó a Viena como un relámpago, dividiendo a la corte entre el asombro y el escándalo. María Ana, de 12 años, recibió la noticia en la intimidad de su cámara, con su madre a su lado. «Es la voluntad de Dios y de la familia», dijo María Ana de España, su voz firme pero temblorosa. La joven princesa no respondió. Miró por la ventana, donde la nieve comenzaba a caer de nuevo, cubriendo Viena con un manto blanco. No había lágrimas, solo un silencio pesado que llenaba la habitación. Los preparativos comenzaron de inmediato. Se encargaron vestidos de brocado, se planificó el viaje a Madrid,
y se redactaron cartas para anunciar el compromiso. María Ana, que aún no había alcanzado la mayoría de edad, debía esperar 2 años antes de partir. Durante ese tiempo, su educación se intensificó. Doña Isabel le enseñó las costumbres de la corte española, desde el protocolo de los banquetes hasta la manera de dirigirse a los grandes de España. Pero María Ana sentía que su corazón se cerraba con cada lección. En las noches, escribía en un diario que guardaba bajo su almohada, confesando su nostalgia por los jardines de Loughbourg y su miedo por el hombre que sería su esposo, su tío, un rey de 44 años. En la primavera de 1649, María Ana, ahora de 14 años, dejó Viena en un carruaje dorado, escoltada por una comitiva de nobles, soldados y sirvientes. El día de la partida fue un torbellino de emociones. Su madre la abrazó con fuerza, susurrándole palabras de aliento que se perdieron en el viento. Leopoldo, su hermano menor, le regaló un pequeño crucifijo de marfil, con lágrimas en los ojos. Ferdinand, el heredero imperial, le prometió escribirle. Mientras el carruaje avanzaba por las calles de Viena, María Ana miró por la ventana, viendo como el Hofburg, los jardines nevados y los rostros familiares se desvanecían en la distancia. Su corazón latía con una mezcla de esperanza y temor. Madrid, un mundo desconocido, la esperaba, al igual que un matrimonio que la convertiría en reina, pero también en prisionera de su propia sangre. La llegada a Madrid y la boda real en el otoño de 1649, tras un arduo viaje desde Viena, el carruaje dorado de María Ana de Austria cruzó las puertas de Madrid bajo un cielo teñido de ámbar. La joven de 14 años, con el corazón latiendo, como un tambor, observaba desde la ventana las calles empedradas llenas de curiosos que se agolpaban para ver a la futura reina. Madrid, con sus edificios de piedra rojiza y sus iglesias coronadas por cúpulas, era un mundo distinto al Hofburg de Viena, donde la nieve y el silencio habían sido sus compañeros. Ahora, el bullicio de la capital española, los aromas de pan recién horneado y el murmullo de la multitud la envolvían en una mezcla de fascinación y temor. María Ana, aún una niña en un vestido de brocado demasiado pesado, sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El 7 de octubre de 1649, en una iglesia a las afueras de Madrid, María Ana se convirtió en reina consorte de España, al casarse con Felipe IV, su tío, un hombre de 44 años cuyo rostro, marcado por la melancolía, parecía llevar el peso de un imperio en declive. La boda fue un espectáculo de opulencia. Arcos triunfales adornaban las calles, las campanas repicaban sin cesar, y los nobles, vestidos de terciopelo y encaje, llenaban la nave de la iglesia con sus susurros. María Ana, envuelta en un vestido blanco bordado con perlas, avanzó hacia el altar con pasos temblorosos, pronunciando sus votos en un español titubeante que había practicado durante semanas. Frente a ella, Felipe IV, el rey planeta, la miraba con una mezcla de cortesía y distancia, como si viera no a una esposa, sino a un símbolo de la Alianza Habsburgo. La corte madrileña era un mosaico de ambiciones y recelos. Los grandes de España, con sus barbas grises y sus miradas escrutadoras, veían a María Ana como una extranjera, una princesa austriaca cuya juventud y parentesco con el rey levantaban murmullos. ¿Podría una niña soportar el peso de la corona? ¿Sería capaz de dar un heredero al trono? Estas preguntas flotaban en el aire, tan pesadas como el incienso que llenaba la iglesia. María Ana, consciente de las miradas,
se esforzó por mantener la compostura, inclinando la cabeza con la gracia que doña Isabel le había enseñado en Viena, pero en su interior sentía un nudo que no podía desatar. Era una reina, pero también una niña perdida en un mundo que no entendía. La transición a la vida en Madrid fue un desafío abrumador. El Palacio Real, con sus salones interminables, tapices polvorientos y corredores oscuros, era un laberinto donde cada paso era observado. María Ana, ahora conocida como Mariana de Austria, se dedicó a aprender el protocolo español, más rígido que el austriaco, y a perfeccionar su español con la ayuda de doña Luisa de Guzmán, su dama de compañía. Aprendió a bailar la zarabanda, a sostener un abanico con elegancia y a interpretar los sutiles juegos de poder en la corte. Pero lo más difícil era su relación con Felipe IV. El rey, aunque amable, estaba consumido por sus amantes y por las crisis de un reino en declive, guerras con Portugal, revueltas en Cataluña y Nápoles, y una tesorería agotada por el flujo menguante de oro americano. Las noches que Felipe pasaba lejos de su alcoba eran un secreto a voces, y Mariana, aún una adolescente, aprendió a guardar silencio, a sonreír ante las miradas indiscretas y a encontrar consuelo en la capilla, donde rezaba por la fuerza para cumplir su deber. Madre en un mundo de sombras. En julio de 1651, menos de 2 años después de su llegada a Madrid, Mariana dio a luz a su primera hija, Margarita Teresa, una niña de rizos dorados y mejillas rosadas que trajo un destello de alegría a la corte. Sostener a su hija en brazos, sentir su calor contra su pecho, fue para Mariana un refugio en un mundo de obligaciones. En la nursería del palacio, decorada con cortinas de damasco y juguetes de madera, Mariana pasaba horas cantándole nanas en alemán, las mismas que Frau Caterina le había cantado en Viena. Pero la felicidad era efímera, la presión para producir un heredero varón era implacable, y los nobles susurraban que una princesa, por hermosa que fuera, no aseguraba la dinastía. Mariana, consciente de su papel, rezaba cada noche por un hijo que consolidara el trono. Los años siguientes fueron una danza de esperanza y tragedia. En 1655, nació María Ambrosia, una niña de ojos grandes que parecía heredar la delicadeza de su madre. Pero antes de cumplir 1 año, María Ambrosia murió de una fiebre, dejando a Mariana sumida en un dolor silencioso. Se encerró en su oratorio, arrodillada ante un crucifijo de marfil, preguntándose si Dios la castigaba por algún pecado desconocido. En 1657, la llegada de Felipe Próspero, un niño de cabello oscuro y ojos vivos, reavivó las esperanzas de la corte. Mariana lo adoraba, pasando horas en su nursería, contándole historias de los Habsburgo y soñando con su futuro como rey. Pero la fragilidad de los Habsburgo, marcada por siglos de matrimonios consanguíneos, se manifestó de nuevo. En 1661, Felipe Próspero sucumbió a una fiebre a los 4 años, dejando a Mariana devastada. Arrodillada junto a su cama, con las manos temblorosas, sintió que una parte de su alma se quebraba. Ese mismo año, nació Carlos, su último hijo, un niño pálido y débil cuya salud preocupaba a todos desde el principio. A diferencia de sus hermanos, Carlos sobrevivió, pero su fragilidad era un recordatorio constante del costo de la sangre Habsburgo. Mariana lo protegía con un amor feroz, pero también con miedo. Sabía que este niño, destinado a ser rey, cargaría con el peso de un imperio en declive. En la nursería, lo acunaba cantando nanas, pero sus ojos se llenaban de lágrimas al notar su respiración débil,
sus manos temblorosas. Los médicos, con rostros sombríos, hablaban de debilidad congénita, pero Mariana se negaba a aceptar que su hijo estaba condenado. La relación con Felipe IV, mientras tanto, era un equilibrio delicado. El rey, aunque respetuoso, estaba consumido por sus amantes, como la actriz María Calderón, y por las demandas de un reino en crisis. Mariana, excluida de las decisiones políticas, encontraba su poder en la esfera doméstica, organizando banquetes, supervisando la educación de Margarita Teresa y manteniendo correspondencia con su familia en Viena. Pero cada pérdida, la muerte de sus hijos, los rumores de las infidelidades de Felipe, dejaba una marca en su corazón. En las noches solitarias, escribía cartas a su madre, confesando su nostalgia por Viena y su temor por el futuro. A veces siento que no pertenezco a este lugar, escribió una noche, con la tinta emborronada por una lágrima. La muerte del rey Planeta en septiembre de 1665, el Palacio Real de Madrid se llenó de un silencio opresivo. Felipe IV, aquejado por una fiebre persistente, yacía en su lecho, su rostro demacrado bajo la luz de las velas. Mariana, sentada a su lado, sostenía su mano, buscando en sus ojos algún rastro del hombre que había sido su esposo, su tío, su rey. A pesar de la distancia que los había separado, Mariana sentía un afecto profundo por Felipe, un hombre atrapado por su corona tanto como ella por la suya. Con voz débil, Felipe le pidió que cuidara de Carlos, su heredero de apenas 4 años, y que protegiera el trono español. «Eres fuerte, Mariana», murmuró, usando el nombre que los españoles le habían dado, «más fuerte de lo que crees». Horas después, el rey Planeta exhaló su último aliento, dejando tras de sí un imperio roto y un niño frágil como sucesor. El luto envolvió a España, pero para Mariana no había tiempo para lágrimas. La corte, un nido de víboras, se agitó ante la perspectiva de un rey niño. Carlos II, demasiado joven para gobernar y con una salud precaria, necesitaba una regente, y el testamento de Felipe designó a Mariana para el cargo. La decisión desató una tormenta. Los nobles españoles, recelosos de una mujer extranjera, cuestionaban su capacidad, mientras las facciones rivales, lideradas por figuras como el duque de Medina Sidonia, conspiraban para arrebatarle el poder. Mariana, con solo 30 años, sintió el peso de la corona como nunca antes. En la capilla, frente a un crucifijo de marfil, juró proteger a su hijo y salvar el legado Habsburgo, aunque ello significara enfrentarse a un mundo que no la quería. La muerte de Felipe marcó un punto de inflexión en la vida de Mariana. Yara no era solo una reina consorte, una figura decorativa en los banquetes y ceremonias. Ahora era la regente de España, la mujer encargada de sostener un imperio al borde del colapso. En los días siguientes, se reunió con el Consejo de Estado, enfrentándose a las miradas escépticas de los grandes de España. Sus manos temblaban al firmar los primeros decretos, pero su voz era firme. «Por mi hijo y por España», se repetía a sí misma, como un mantra que la mantenía en pie. El amanecer de la regencia, los primeros meses como regente, fueron un torbellino de desafíos. Mariana se apoyó en Juan Everardo Nitard, un jesuita austriaco y su confesor, cuya lealtad era incuestionable, pero cuya influencia generaba resentimiento entre los nobles españoles. Juntos, enfrentaron una situación desesperada. Las arcas del reino estaban vacías, drenadas por décadas de guerras y mala gestión. La guerra con Portugal, iniciada en 1640, seguía consumiendo recursos, y Francia, bajo el ambicioso Luis XIV,
acechaba los territorios españoles en los Países Bajos y el Franco Condado. Mariana ordenó reducir los gastos de la corte, negociar con los acreedores holandeses y preparar un plan para pacificar las provincias rebeldes, pero cada decisión era una batalla. La corte madrileña, un laberinto de intrigas, no recibió bien a una mujer en el poder. Los nobles cuestionaban su autoridad, y los rumores de su supuesta debilidad se extendían por los corredores del palacio. Mariana, sin embargo, se mantenía firme. En las reuniones del consejo, hablaba con una claridad que sorprendía a sus detractores, defendiendo sus decisiones con argumentos que había aprendido de su educación en Viena. Pero el mayor desafío era proteger a Carlos. El niño, de salud delicada, apenas podía caminar sin ayuda, y los médicos susurraban sobre su debilidad congénita. Mariana, al verlo jugar con sus soldados de madera, sentía un nudo en el pecho. Sabía que el futuro de España dependía de este niño, pero también que su vida estaba en manos de un destino cruel. El capítulo concluía con Mariana de pie frente al trono, en una sala iluminada por antorchas. Su figura, envuelta en un vestido negro de luto, parecía pequeña bajo el dosel dorado, pero sus ojos ardían con una determinación feroz. Había perdido a su esposo, a sus hijos, a su hogar en Viena, pero no perdería a Carlos ni al imperio que le habían confiado. El camino por delante sería arduo, pero Mariana de Austria, la niña que había dejado Viena con un crucifijo de marfil, estaba lista para enfrentarlo. La regencia bajo asedio en el otoño de 1665. El Palacio Real de Madrid se alzaba como una fortaleza silenciosa, envuelta en el luto por la muerte de Felipe IV. Mariana de Austria, de 30 años, asumió la regencia para su hijo, Carlos II. Un niño de 4 años cuya fragilidad física presagiaba un reinado incierto. La corona que ahora sostenía, aunque invisible, era más pesada que cualquier joya que hubiera llevado. España, una vez el imperio donde nunca se ponía el sol, estaba al borde del colapso, las arcas vacías, los ejércitos debilitados, y las provincias rebeldes desafiaban la autoridad de la corona. Mariana, arrojada al centro de un torbellino político, sabía que su tarea era monumental: proteger a su hijo y salvar un reino fracturado. La regencia comenzó bajo un asedio invisible. Los grandes de España, nobles de barbas grises y miradas astutas, veían a Mariana como una intrusa, una mujer austriaca cuya autoridad desafiaba las tradiciones patriarcales de la corte. En las reuniones del Consejo de Estado, sus palabras eran recibidas con sonrisas corteses pero vacías, y las decisiones que tomaba eran cuestionadas en los corredores del palacio. El duque de Medina Sidonia, con su aire altivo, lideraba una facción que conspiraba para limitar su poder, mientras otros, como el conde de Castrillo, ofrecían un apoyo tibio, esperando sacar provecho de cualquier error. Mariana, consciente de las intrigas, se mantenía firme, pero cada noche, al cerrar los ojos, sentía el peso de un reino que parecía desmoronarse bajo sus manos. La situación de España era desesperada. Las guerras con Portugal, iniciadas en 1640 tras su declaración de independencia, habían drenado los recursos del reino. Las revueltas en Cataluña y Nápoles, aunque sofocadas, habían dejado cicatrices profundas. Francia, bajo el ambicioso Luis XIV, acechaba los territorios españoles en los Países Bajos y el Franco Condado, mientras los acreedores holandeses exigían el pago de deudas que el tesoro no podía cubrir. Mariana, apoyada por Juan Everardo Nithard, un jesuita austriaco y su confesor,
Tomó las riendas con una determinación que sorprendió a sus detractores. Ordenó reducir los gastos de la corte, negociar con los acreedores y reorganizar el ejército. Pero cada decisión era una batalla. Los nobles españoles resentían la influencia de Nithard, un extranjero en quien veían una amenaza a su poder, y los rumores de su supuesta relación con la regente circulaban por Madrid, envenenando aún más el ambiente. Mariana, sin embargo, encontraba su fuerza en Carlos. Cada mañana, visitaba la nursería del palacio, donde el niño, pálido y débil, jugaba con soldados de madera bajo la mirada atenta de sus ayas. Su mandíbula prominente, herencia de generaciones de endogamia Habsburgo, dificultaba incluso tareas simples como comer, y sus piernas temblaban al intentar caminar. Los médicos, con rostros sombríos, hablaban de debilidad congénita, pero Mariana se negaba a aceptar que su hijo estaba condenado. Lo acunaba en sus brazos, cantándole nanas en alemán, y rezaba por un milagro que lo fortaleciera. En esos momentos, el peso de la regencia parecía más ligero, pero nunca desaparecía. Paz efímera y guerra interminable. El mayor desafío de Mariana como regente fue la guerra con Portugal, un conflicto que había agotado a España durante un cuarto de siglo. Consciente de que la victoria era inalcanzable, especialmente con el apoyo de Francia e Inglaterra a los portugueses, Mariana tomó una decisión audaz. En 1668, bajo la guía de Nithard, firmó el Tratado de Lisboa, reconociendo la independencia de Portugal y poniendo fin a una guerra que había sangrado al reino. Al mismo tiempo, negoció el Tratado de Aix-la-Chapelle, que detuvo temporalmente las hostilidades con Francia tras la Guerra de Devolución. Estas decisiones, aunque estratégicas, fueron impopulares. Los nobles españoles las veían como una humillación, una rendición ante enemigos que alguna vez habían temido al poder español. En los salones del palacio, los susurros se volvieron más afilados, y Mariana sintió como su autoridad se erosionaba con cada crítica. La paz, sin embargo, fue efímera. En 1672, Luis XIV, el Rey Sol, lanzó una nueva ofensiva contra los Países Bajos españoles, decidido a expandir su dominio. Los ejércitos franceses, bien financiados y organizados, avanzaban con una rapidez alarmante, capturando fortalezas y amenazando Bruselas. España, con sus fuerzas dispersas y su tesorería exhausta, apenas podía responder. Mariana, desde el Consejo de Guerra, ordenó el envío de refuerzos, pero sabía que la lucha era desigual. En las cartas que escribía a su hermano, el emperador Leopoldo I, confesaba su agotamiento. Cada día es una batalla, no solo contra nuestros enemigos, sino contra nosotros mismos. Temo que España no resista. Mientras tanto, Mariana velaba por Carlos, cuya salud era una fuente constante de angustia. A los 10 años, el niño apenas podía caminar sin ayuda, y sus episodios de epilepsia, aunque raros, aterrorizaban a la corte. Los médicos, incapaces de ofrecer soluciones, recurrían a sangrías y pociones que solo debilitaban más al pequeño rey. En la corte, los rumores eran más crueles. Lo llamaban el hechizado, como si su sufrimiento fuera obra de brujería. Mariana, al verlo intentar hablar con sus cortesanos, sentía un nudo en el pecho. Cada noche, tras arroparlo, rezaba por un milagro que lo fortaleciera, consciente de que el reino dependía de su supervivencia, pero en su corazón, temía que Dios no escuchara sus súplicas. La lucha por un heredero a medida que Carlos crecía, se hacía evidente que no podría gobernar sin ayuda. Su mente, aunque no carente de inteligencia, era lenta,
y su cuerpo envejecía prematuramente. Para Mariana, la mayor preocupación era la sucesión. Sin un heredero, la dinastía Habsburgo en España se extinguiría, un desastre que ella estaba decidida a evitar. En 1675, cuando Carlos alcanzó la mayoría de edad a los 14 años, la regencia de Mariana terminó oficialmente, pero su incapacidad para gobernar llevó a una crisis en la corte. Juan José de Austria, hijo ilegítimo de Felipe IV, intentó tomar el poder, pero Mariana, con el apoyo de sus aliados, logró retomar el control en 1677, demostrando una tenacidad que pocos esperaban. En 1679, Mariana arregló el matrimonio de Carlos con Marie Louise de Orleans, sobrina de Luis XIV, una joven de belleza vibrante cuya llegada a Madrid fue recibida con esperanza. La boda, celebrada con fastos que ocultaban la pobreza del reino, fue un intento de consolidar una alianza con Francia y asegurar un heredero, pero el matrimonio fue un fracaso. Carlos, incapaz de consumar la unión debido a su fragilidad física, y Marie Louise, atrapada en una corte extranjera, cayeron en una relación de mutua incomprensión. En 1689, Marie Louise murió repentinamente, a los 26 años, probablemente de una apendicitis, aunque los rumores de envenenamiento circularon por la corte. Mariana, devastada por la pérdida y la falta de un heredero, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Desesperada, Mariana organizó un segundo matrimonio con María Ana de Neoburgo, hija de un noble alemán conocida por la fertilidad de su familia. La boda, celebrada en 1689, trajo una nueva reina a Madrid, pero también nuevas tensiones. María Ana de Neoburgo, de carácter fuerte y ambicioso, chocó con Mariana, quien veía en ella una amenaza a su influencia. El matrimonio, como el anterior, fue estéril, y los rumores de la incapacidad de Carlos se intensificaron. Mariana, que había sacrificado tanto por la dinastía, veía como el linaje Habsburgo se desvanecía ante sus ojos. En 1692, la muerte de su nieta María Antonia, hija de Margarita Teresa, fue otro golpe devastador. Cada pérdida la acercaba más al abismo, pero Mariana se aferraba a su deber, convencida de que aún podía salvar el trono. El ocaso de una reina a principios de la década de 1690, la salud de Mariana comenzó a deteriorarse. Los médicos sospechaban un tumor en el pecho, un mal que la debilitaba día a día. El dolor, constante y punzante, la obligaba a descansar durante horas, pero Mariana se negaba a rendirse. Continuaba asistiendo a las reuniones del Consejo, firmando decretos y escribiendo cartas a Viena, donde su hermano Leopoldo I seguía siendo su mayor aliado, pero en su interior, sentía que el tiempo se agotaba. Las noches eran largas, llenas de recuerdos, la nieve de Wiener-Neustadt, la risa de Margarita Teresa, la mano fría de Felipe IV en su lecho de muerte. En sus oraciones, pedía perdón por los errores que había cometido y fuerza para aceptar lo que no podía cambiar. En los últimos meses de su vida, Mariana se retiró cada vez más a su alcoba, donde un retrato de Carlos, pintado cuando aún era un niño, colgaba sobre la chimenea. A pesar de su fragilidad, Carlos había sobrevivido hasta los 30 años, un milagro que Mariana atribuía a sus oraciones, pero sabía que su reinado estaba condenado. La corte, dividida entre facciones, pro-francesas y pro-austriacas, ya debatía sobre la sucesión, y Mariana temía que su muerte dejara a Carlos a merced de sus enemigos. En una de sus últimas cartas a Leopoldo, escribió: «He dado todo por nuestra familia,
pero temo que no sea suficiente. Cuida de mi hijo, te lo suplico. El 16 de mayo de 1696, Mariana murió en Madrid, a los 61 años. Su cuerpo, agotado por décadas de lucha, fue colocado en un féretro cubierto de terciopelo negro, y la corte, aunque dividida, guardó luto por la mujer que había sostenido el trono durante 3 décadas. En sus últimos momentos, Mariana había mirado el retrato de Carlos y susurrado una última oración por su hijo, pero el destino que tanto había temido se cumpliría pronto. En 1700, Carlos II, el hechizado, murió sin herederos, extinguiendo la dinastía Habsburgo en España. Su testamento, que nombraba a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, como sucesor, desencadenó la Guerra de Sucesión Española, un conflicto que duraría 13 años y cambiaría el mapa de Europa. El legado de Mariana fue trágico. Había dedicado su vida a preservar el trono Habsburgo, pero dejó tras de sí un imperio fracturado y una corona de sangre. En los salones del Palacio Real, su nombre se desvaneció en los susurros, pero su lucha, su sacrificio, permanecieron, como un eco en la historia de España. Mariana de Austria, la niña de Viena, la reina de Madrid, la regente de un trono frágil, había enfrentado su destino con una valentía que ni siquiera el tiempo pudo borrar.